Ellos pensaron que una mujer muerta no podía devolver el golpe. ¡Qué equivocados estaban! El primer latigazo que le devolvió a la vida no fue el dolor, sino el olor. Un perfume espeso, pegajoso, de salitre rancio y madera podrida que se aferraba al aire, a la pintura descascarada del viejo muelle de caña y cemento, a la tela empapada de su vestido de seda. Estaba boca arriba y las ásperas y astilladas tablas del embarcadero se le clavaban en la piel como 1000 agujas. La cabeza era un tambor que latía al ritmo de la resaca, una sinfonía sorda de dolor y confusión. Arriba las estrellas de la costa de Manabí eran frías, diamantes indiferentes esparcidos sobre un cielo de terciopelo negro. No había luna, solo una oscuridad pesada que olía a traición. Traición. La palabra rebotaba en la caverna de su mente, un eco hueco y burlón. No era la traición que leen en las novelas románticas, el amante robado o la oportunidad perdida. No, esto era el tipo de puñalada que te vacía el alma, que te deja solo el cascarón donde antes había una mujer con sueños. Este era el golpe que vino por la espalda, seguido por el brutal chapuzón en el agua negra y helada del Pacífico. Y lo peor de todo, lo más asqueroso, era que el golpe vino de su familia. Su nombre era Amalia, y hasta hacía unas horas había sido una mujer muy rica, una de esas herederas que viven a la sombra de un apellido. Ahora no era más que un fantasma, un eco húmedo y tembloroso sobre un muelle olvidado de un puerto pesquero. Su familia, su marido, Raúl, su hijastro, Fabián, y su adorada hermana menor, Gisela, se habían encargado de ello. Habían orquestado su caída con una precisión tan meticulosa que habría sido admirable si no hubiese sido tan vil, tan nauseabunda. Todo había comenzado con la herencia. Su padre, un magnate tecnológico, excéntrico y solitario, le había dejado toda su fortuna. Un imperio inmenso de patentes, propiedades frente al mar y cuentas en paraísos fiscales. La familia, que siempre la había tratado con un cariño forzado, una fragilidad de cristal, se había unido rápidamente. Lo llamaron la nueva responsabilidad de Amalia, un deber que ella debía compartir con ellos por el bien de todos. Ella, ingenua y con el corazón demasiado blando, había aceptado. No tenía idea de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Su mente, aún espesa y confusa por el efecto de lo que sea que había deslizado Fabián en su última copa de champán, comenzó a armar el rompecabezas de la noche. Estaban celebrando, o eso había creído ella, una reunión pequeña, íntima, en el balcón con vista al mar, justo antes de salir al muelle. Risas, el tintineo cristalino de las copas caras, el murmullo suave de las felicitaciones. Raúl había sostenido su mano, susurrándole promesas vacías al oído, llamándola mi reina, mi vida. Gisela había levantado su copa, brindando por ella, llamándola la mejor hermana del mundo, mi roca. Fabián, el hijastro, siempre hosco y con esa mirada de fastidio juvenil, incluso él le había dedicado una sonrisa pequeña, tensa. El último recuerdo claro era una pintura de sonrisas. Habían salido a caminar al muelle, un retrato familiar perfecto bajo la poca luz de la noche. El aire salado, más fresco y húmedo que en la casa, le acariciaba la cara. Un instante fugaz de felicidad pura, sin adulterar, antes del caos. Y entonces, el empujón. Una fuerza repentina y discordante contra su espalda, sin un grito de advertencia, sin una palabra de despedida. El impacto helado del agua, el terror al luchar, al chapotear desesperadamente, el peso de su caro vestido arrastrándola hacia el fondo cenagoso del Pacífico. Y lo peor de todo, lo más asqueroso, era que el golpe vino de su familia. Su nombre era Amalia, y hasta hacía unas horas había sido una mujer muy rica, una de esas herederas que viven a la sombra de un apellido. Ahora no era más que un fantasma, un eco húmedo y tembloroso sobre un muelle olvidado de un puerto pesquero. Su familia, su marido Raúl, su hijastro Fabián y su adorada hermana menor Gisela se habían encargado de ello. Habían orquestado su caída con una precisión tan meticulosa que habría sido admirable si no hubiese sido tan vil, tan nauseabunda. Todo había comenzado con la herencia. Su padre, un magnate tecnológico excéntrico y solitario, le había dejado toda su fortuna. Un imperio inmenso de patentes, propiedades frente al mar y cuentas en paraísos fiscales.
La familia, que siempre la había tratado con un cariño forzado, una fragilidad de cristal, se había unido rápidamente. Lo llamaron la nueva responsabilidad de Amalia, un deber que ella debía compartir con ellos por el bien de todos. Ella, ingenua y con el corazón demasiado blando, había aceptado. No tenía idea de que estaba firmando su propia sentencia de muerte. Su mente, aún espesa y confusa por el efecto de lo que sea que Fabián había deslizado en su última copa de champán, comenzó a armar el rompecabezas de la noche. Estaban celebrando, o eso había creído ella, una reunión pequeña, íntima, en el balcón con vista al mar, justo antes de salir al muelle. Risas, el tintineo cristalino de las copas caras, el murmullo suave de las felicitaciones. Raúl había sostenido su mano, susurrándole promesas vacías al oído, llamándola mi reina, mi vida. Gisela había levantado su copa, brindando por ella, llamándola la mejor hermana del mundo, mi roca. Fabián, el hijastro, siempre hosco y con esa mirada de fastidio juvenil, incluso él le había dedicado una sonrisa pequeña, tensa. El último recuerdo claro era una pintura de sonrisas. Habían salido a caminar al muelle, un retrato familiar perfecto bajo la poca luz de la noche. El aire salado, más fresco y húmedo que en la casa, le acariciaba la cara. Un instante fugaz de felicidad pura, sin adulterar, antes del caos. Y entonces, el empujón. Una fuerza repentina y discordante contra su espalda, sin un grito de advertencia, sin una palabra de despedida. El impacto helado del agua, el terror al luchar, al chapotear desesperadamente, el peso de su caro vestido arrastrándola hacia el fondo cenagoso. Lo último que escuchó fue el sonido de sus pasos alejándose, las voces desvaneciéndose en el viento, mezclándose con la burla de las olas. No hubo piedad, solo prisa. Ella no supo de dónde sacó la fuerza. Tal vez fue la rabia, ese fuego helado que sube desde el estómago. Logró arañar su camino de vuelta a la superficie, sus pulmones ardiendo, su cuerpo gritando en protesta contra la hipotermia. Se aferró a un pilote cubierto de lapas, sus dedos desollados y sangrando. Era un dolor limpio que de alguna manera era menos punzante que el del alma. Cuando estuvo segura de que se habían ido, de que la daban por muerta, arrastró su cuerpo tesado de agua de vuelta al muelle. Quedó allí, tiritando, viendo cómo la marea lamía la orilla mientras una promesa silenciosa y monstruosa de venganza comenzaba a fraguarse en su corazón. La traición fue mucho más que el simple acto físico de intentar matarla. Fue la crueldad calculada de todo el montaje. Habían usado el amor que ella sentía por ellos como un arma afilada. Raúl, el hombre en que había confiado su corazón, su vida, sus secretos más íntimos. Fabián, el chico que había criado como a su propio hijo, a pesar de sus desplantes. Y Gisela, su propia sangre, su confidente, la que le juró proteger desde el día que nació. Todos habían jugado un papel, una grotesca y bien ensayada obra de teatro familiar para una sola espectadora. Ella. Amalia, lenta y dolorosamente, se puso de pie. Cada músculo le dolía, cada hueso se sentía frágil y roto. Era un desastre, empapada, magullada, descalza, su cabello largo pegado a su rostro. Pero estaba viva, y eso era lo único que importaba ahora. Pensaban que estaba muerta, un cabo suelto pulcramente eliminado de la trama. Estarían celebrando en ese momento, dividiéndose el botín de su vida. Estarían brindando por su nueva libertad en su propia casa, bebiendo su champán más caro, viviendo la vida que le habían robado. No por mucho tiempo, se prometió a sí misma, la voz interna tan áspera como las tablas bajo sus pies. Esto no ha terminado, ni de cerca. Su viaje de regreso a la ciudad, una ciudad grande y ruidosa de la sierra, el contraste perfecto con la calma traicionera de la costa, fue un borrón de aventones, autobuses viejos y momentos robados de sueño en paradas vacías. No podía ir a casa, no podía llamar a la policía. ¿Quién le creería? Mi familia intentó ahogarme por mi dinero. Sonaba a guión de telenovela mala. Además, eran poderosos. Raúl era un abogado con conexiones. Tejerían una historia de accidente trágico, de un resbalón ebrio, de una heredera inestable y suicida. Su palabra contra la de ellos. Sabía que ya debían haber preparado el terreno.
Necesitaba desaparecer, convertirse en un espectro, un fantasma dentro de su propia vida. Recurrió a su vieja identidad, la que tenía antes de la herencia, una cuenta bancaria antigua que había mantenido por pura sentimentalidad, con muy poco dinero, pero activa. Una caja de seguridad con una pequeña cantidad de efectivo y un teléfono desechable, un burner phone que había comprado por puro capricho hace años, en un ataque de paranoia divertida. Era un golpe de suerte, un detalle minúsculo en una vida de riqueza inimaginable, que ahora se convertiría en su salvación, una gota de agua en el desierto. Su primer acto fue verificar la extensión de su engaño. Ella era una mujer inteligente, no solo una cara bonita con dinero. Había aprendido cosas de su padre, el magnate. Hackeó los servidores de su propia compañía desde un cibercafé sucio y ruidoso, una habilidad que había perfeccionado en sus días de juventud más rebeldes. Encontró los documentos falsificados, las firmas manipuladas y el laberinto de papel diseñado para transferir sus activos a sus nombres. Llevaban meses planeando esto, años quizás. Era una obra maestra de fraude, fría y calculada hasta la médula, como una operación quirúrgica sin anestesia. El dolor de este descubrimiento fue un golpe físico que dolió más que el agua helada o la caída. Fue la realización de que su vida entera, sus relaciones, su amor, todo había sido una puesta en escena. Una mentira. Un juego paciente de codicia y deseo donde ella había sido la ficha más tonta, el peón confiado. Me vieron la cara, me usaron como una niña estúpida. El pensamiento la quemó por dentro. Pero Amalia ya no era un peón, ahora era la jugadora. Y tenía un plan arriesgado, peligroso y en su simplicidad, brillante. Les permitiría tener su victoria. Dejaría que vivieran sus nuevas vidas, gordos y felices, con su dinero robado, y luego, justo en la cúspide de su triunfo, cuando estuvieran más cómodos, más seguros, cuando el champán estuviese más dulce en sus bocas, ella les quitaría el piso. Su venganza sería un juego lento, paciente, un espejo de su propia duplicidad. Los observaría, aprendería sus secretos más oscuros, encontraría sus debilidades, convertiría su hermosa mentira en un infierno cotidiano. Empezó por Raúl. Sabía que tenía un amante. Una más de la lista. Siempre lo había sospechado, pero ahora la evidencia era abrumadora, digital y asquerosa. Una asociada joven, ambiciosa, de su bufete de abogados. Los mensajes de texto cargados de lujuria, las reuniones secretas, las promesas de un futuro libre a costa de Amalia. Lo había encontrado todo. Y lo usaría. El siguiente era Fabián, el chico que amó como a un hijo, al que le perdonó todos sus errores. Su secreto era más oscuro, más retorcido. Tenía un problema con el juego, una adicción profundamente arraigada que se había descontrolado. Estaba endeudado con gente muy peligrosa de los bajos fondos de la ciudad, de esos que no entienden de plazos ni de sentimentalismos. Le había robado a ella, sumas pequeñas al principio, luego cantidades cada vez más grandes. Las firmas falsificadas en las cuentas de la empresa eran su trabajo. Estaba desesperado, una marioneta a la que solo había que tirar de los hilos. Amalia tiraría de sus hilos hasta que bailara su son. Y luego estaba Gisela, su hermana. La traición de ella era la herida más profunda, la que aún supuraba. Gisela siempre había sido frágil, dependiente, una criatura de cristal. Había sufrido de depresión severa y ansiedad, y Amalia siempre había sido su apoyo, su refugio, una roca en el mar tormentoso de su mente. Pero el secreto de Gisela era el más devastador de todos. Ella había sido la mente maestra. Ella había orquestado todo el plan, desde los documentos falsos hasta el empujón en el muelle. Había envenenado las relaciones de Amalia, susurrando mentiras y medias verdades, poniendo a Raúl y a Fabián en su contra con una dulzura venenosa. Gisela no era frágil. Era un sociópata, un monstruo frío y calculador escondido detrás de una máscara de vulnerabilidad de niña. La sed de venganza de Amalia era un fuego lento, un juego psicológico de gato y ratón, pero antes de las grandes jugadas había que sembrar la cizaña. Tenía que hacer que se devoraran entre ellos. Comenzó con pistas anónimas, pequeños indicios que los harían dudar uno del otro. Un viejo mensaje de texto comprometedor para el móvil de Raúl, un pagaré falso de la casa de apuestas de Fabián con una amenaza cruda,
un fragmento de video editado de Gisela hablando con Raúl sobre eliminarla con la excusa de la herencia. Las semillas de la duda, una vez plantadas, iban a crecer rápido en el abono de la culpa y la paranoia. Los 3 ladrones iban a sentir que el fantasma de Amalia los observaba en la oscuridad, esperando. Su miedo sería su plato de entrada, y ella estaba hambrienta. El juego había comenzado, y ella no iba a perder. Verlos desmoronarse no era venganza, era justicia lenta y dulce, como un trago de ron viejo. El primer movimiento de Amalia fue tan sutil como la brisa que precede a un huracán. Sabía que Raúl, el abogado siempre impecable, era esclavo de su rutina y, sobre todo, de su móvil. La amante, una joven y ambiciosa colega llamada Verónica, era su punto ciego, su debilidad más predecible. Una noche, Amalia utilizó su vieja conexión para enviar un mensaje de texto anónimo al teléfono de Verónica. Un mensaje que parecía provenir de un número equivocado, pero que contenía una verdad venenosa. Decía: «Dile a Raúl que su esposa no está muerta, solo está esperando que firme la última propiedad. Luego, tú serás la siguiente en caer, querida». Raúl no tardó en explotar. Amalia lo observó desde una distancia segura, a través de cámaras de seguridad que había pirateado en la casa y el bufete. Vio cómo Raúl se tensaba, su rostro pálido y sudoroso, mientras discutía a gritos con Verónica en el estacionamiento subterráneo. Él pensó que Gisela, en un ataque de celos o inestabilidad, había descubierto el affair y estaba usando a Verónica para asustarlo. Pero Gisela no sabía nada de Verónica. El pánico de Raúl no era por la infidelidad, sino por la mención de que ella no estaba muerta. Aquel mensaje anónimo había plantado la semilla de que el fantasma de Amalia, la mujer a la que habían empujado al mar, seguía vivo y acechando. La casa que antes había sido su refugio, ahora era un nido de víboras. Amalia podía escuchar sus discusiones a través del audio que captaban las cámaras. Raúl acusaba a Gisela de volverse loca otra vez, de querer arruinarlo todo con sus celos imaginarios. Gisela, que era la maestra en el arte de la manipulación emocional, se hacía la víctima. Lloraba y gritaba, acusando a Raúl de ser un ingrato que no valoraba su sacrificio al planearlo todo con la excusa de protegerla a ella. El conflicto no trataba de Amalia, se trataba de quién controlaría la herencia y quién era el más inteligente de los dos. Mientras el matrimonio robado se desmoronaba, Amalia centró su atención en Fabián. El chico estaba en una espiral de deudas, necesitaba dinero en efectivo, rápido y sin preguntas. Amalia sabía que Fabián había vendido unos objetos de valor de su madre biológica, algo que Raúl nunca le perdonaría. Usando esa información, Amalia contactó de forma anónima a un prestamista de poca monta de la zona portuaria, uno de esos hombres corpulentos que huelen a tabaco rancio y aceite de motor. Le envió una fotografía de Fabián y un documento falso de préstamo por una suma ridículamente alta, asegurándole al usurero que Fabián estaba a punto de heredar una fortuna. El efecto fue inmediato y brutal. A las pocas horas, 2 hombres de aspecto desagradable esperaban a Fabián a la salida de su club de juego clandestino favorito. No hubo violencia, solo una conversación dura, un par de empujones y una orden clara. O pagaba al final de la semana o las cosas se pondrían muy feas para su padre, Raúl. Fabián, que no había pedido ese préstamo, se aterrorizó. Empezó a sospechar de Gisela, pues era la única que realmente le conocía los movimientos y sabía de su problema. Creyó que ella le estaba dando un escarmiento por haber usado las cuentas de la compañía. El temor de Fabián era una droga para Amalia. El chico, asustado y sin saber en quién confiar, buscó desesperadamente las llaves de la vieja caja fuerte del padre, donde sabía que había algo de dinero en efectivo. Encontró la caja, pero estaba vacía. En su lugar, había una pequeña nota escrita a mano con la elegante letra de Gisela. El efectivo es para los gastos de tu padre. No seas egoísta, sé paciente. Amalia se había colado días antes, retirado el dinero y dejado la nota. Vio a través de la cámara oculta cómo Fabián destrozaba el estudio de Raúl en un ataque de rabia silenciosa, rompiendo una costosa estatuilla de cerámica que su padre adoraba. El odio entre el hijastro y Gisela ahora era un fuego incontrolable. La venganza de Amalia era un arte de la paciencia.
Un ajedrez donde cada movimiento estaba diseñado para enfrentar a una pieza con otra. Quería que se sintieran culpables, que sufrieran la misma agonía mental que ella había soportado en el agua helada. Empezó a enviar pequeños regalos a la casa, un arreglo floral de lirios marchitos para Gisela, la flor favorita de Amalia, junto con una tarjeta que decía, «El recuerdo nunca muere». Para Raúl, un perfume de mujer que no era el de Gisela ni el de Verónica, sino el que ella había usado la noche de su muerte. Cosas pequeñas, susurros en la oscuridad. Raúl, ya al borde de la paranoia, contrató a un detective privado para que investigara a Gisela. Él no creía que su hermana fuera la que enviaba los mensajes, pero su mente legal no podía ignorar la evidencia de que alguien estaba moviendo los hilos. Gisela, que se consideraba intocable, se dio cuenta de inmediato de que la seguían. Su máscara de fragilidad comenzó a agrietarse. La veía en sus ojos, el miedo a ser expuesta. Ella no temía a la policía, temía a Raúl. Si él la desenmascaraba como la autora intelectual de todo, él la descartaría y ella perdería el control de la fortuna. La gota que colmó el vaso fue una noche de tormenta, con la lluvia cayendo a cántaros sobre los techos de teja. Amalia sabía que Gisela, a pesar de su fachada de frialdad, tenía un miedo irracional a la oscuridad y a las tormentas fuertes. Desde su escondite, en un departamento ruinoso en el centro de la ciudad, Amalia usó un software de voz para enviar un mensaje de audio directamente al sistema de sonido envolvente de la sala principal. Era la voz de Amalia, una grabación editada de una vieja conversación, pero distorsionada y lenta, como si viniera del fondo del mar. Solo decía 2 palabras: «Te veo». Gisela no gritó, se quebró. Se lanzó al suelo, temblando, y empezó a sollozar un nombre. «Amalia, lo siento, lo siento». Raúl, que estaba en el piso de arriba, bajó corriendo y la encontró en el suelo completamente histérica. Ella balbuceaba incoherencias sobre el muelle, sobre el agua fría, sobre cómo ella no había querido hacerlo. Raúl, con su mente de abogado, entendió todo en ese momento. Gisela era la culpable. No solo lo había engañado con la muerte de su esposa, sino que lo había manipulado para que se deshiciera de Amalia, usando sus supuestas enfermedades mentales como escudo. La traición de Gisela era la más sofisticada, pero el juego de Amalia no había terminado con Gisela. Justo cuando Raúl intentaba calmar a su hermana, dándose cuenta de que debía neutralizarla para proteger la herencia, un sobre anónimo fue deslizado bajo la puerta principal. Contenía fotografías muy nítidas de Raúl besando apasionadamente a Verónica frente a la oficina, y lo más importante, una captura de pantalla del mensaje de texto de Fabián, donde él admitía haber falsificado las firmas de Amalia para encubrir sus deudas de juego. El sobre no era para Gisela ni Raúl, era para el abogado principal de la corporación, el hombre que estaba a cargo de finalizar la transferencia legal de la herencia. El abogado, un hombre anciano y de principios estrictos, que no se había atrevido a dudar de la palabra de su colega Raúl, ahora tenía en sus manos pruebas de adulterio, fraude y conspiración. Él no era parte del engaño, pero ahora su reputación dependía de lo que hiciera con esa información. El miedo de Raúl ya no era el fantasma de Amalia, era la ley, la pérdida de su licencia y, lo peor de todo, la pérdida del dinero. Amalia, observando la desesperación de los 3 en la pantalla de su laptop barata, sintió una profunda calma. La casa se había transformado en un campo de batalla emocional, donde cada uno luchaba por su propia supervivencia, devorándose entre sí. Fabián huía de los prestamistas, Raúl intentaba silenciar a su abogado y a Gisela, y Gisela se hundía en un pozo de terror y paranoia, pensando que Amalia realmente era un fantasma que había vuelto del mar. Amalia sonreía. Aún faltaba la última jugada, la que los expondría ante todo el mundo, la que no solo les quitaría el dinero, sino la dignidad. Si iban a celebrar mi muerte, que lo hicieran con champán envenenado por el miedo y la verdad. El día de la gran celebración de la transferencia final de la herencia amaneció con un sol radiante sobre el Pacífico, un contraste cruel con el infierno que ardía dentro de la casa. Raúl, a pesar de las pruebas de fraude y la traición de Gisela, se había negado a detener el proceso legal.
Estaba demasiado cerca del dinero, y su avaricia era más grande que su sentido de autoconservación. Creía que podía contener al abogado de la corporación y silenciar a Gisela con amenazas legales. Fabián, acosado por los prestamistas que ahora exigían pagos diarios, se había encerrado en su habitación, negándose a asistir a la fiesta. Su mundo se había reducido al miedo y la desesperación. Gisela, en cambio, estaba vestida de gala. Su sociopatía le permitía ponerse la máscara más convincente en los momentos de mayor presión. Llevaba un vestido de seda esmeralda y su sonrisa era tan brillante como el diamante robado que Raúl le había regalado. Pero Amalia, observándola desde su laptop en su modesto apartamento a kilómetros de distancia, podía ver el temblor casi imperceptible en sus manos y la rigidez de su cuello. Gisela fingía celebrar, pero su mirada se dirigía constantemente hacia las puertas y ventanas, esperando el regreso del fantasma o, peor aún, de la policía. Amalia cronometró el momento de su golpe final con una precisión quirúrgica. Habían invitado a unas 100 personas, la flor y nata de la sociedad de Guayaquil y Manta. La fiesta era un despliegue obsceno de riqueza robada. Orquesta, mariscos frescos traídos de la costa en el día y ese champán francés que Amalia tanto amaba. El momento cumbre sería el brindis de Raúl, la celebración oficial de su nuevo comienzo, sin la molesta presencia de su exesposa. Justo cuando Raúl levantó su copa, con la sonrisa más falsa que Amalia le había visto en años, el sistema de sonido envolvente de la mansión, el mismo que Gisela usó para su confesión, comenzó a emitir un sonido inusual. No era música, ni la voz de Amalia. Era un audio limpio y profesionalmente grabado de la conversación en el muelle. No el momento del empujón, sino la conversación previa, la de las sonrisas y las felicitaciones. Se escuchó la voz de Gisela, clara y dulce. Todo está listo, Raúl. Amalia firmó el último documento esta tarde. El muelle está oscuro, no hay testigos. Luego la de Raúl, fría y profesional. Perfecto. Esto es por el futuro, mi amor. Un último trago y la pobre Amalia se resbalará. Y la voz de Fabián, aunque más baja, con un tono de fastidio. Ya, hagámoslo de una vez. No soporto su cara de tonta feliz. El audio terminaba con un fuerte chapoteo y un grito ahogado. El efecto fue devastador. El silencio que siguió al chapoteo era más ruidoso que cualquier grito. El sonido del champán al caer de las copas fue lo único que rompió el tenso mutismo. Los invitados, elegantes y chismosos, se quedaron congelados con expresiones de horror, shock y, en algunos casos, morbosa curiosidad. Las risas se habían secado en su garganta. Raúl bajó la copa lentamente, el pánico inundando sus ojos. Gisela, que entendió al instante lo que Amalia había hecho, dejó escapar un chillido gutural y corrió hacia el equipo de música, intentando apagarlo. Pero era demasiado tarde. La verdad ya estaba flotando en el aire como un miasma. En ese momento, la calma que Amalia había cultivado durante semanas se rompió. Las sirenas de la policía comenzaron a aullar a lo lejos, un coro de venganza acercándose rápidamente. Amalia no solo había enviado el audio a la fiesta, había enviado el archivo completo con todos los documentos falsificados y las transcripciones de sus conversaciones incriminatorias a la Fiscalía de Delitos Económicos. El abogado de la corporación, presionado por su propia integridad, ya había presentado los cargos de fraude. La irrupción de los agentes fue teatral. Entraron en la sala de estar mientras el audio aún reverberaba en la memoria de los invitados. Vieron a Gisela luchando con el estéreo y a Raúl, inmóvil, con la cara descompuesta, incapaz de poner una de sus frases de abogado. Raúl intentó farfullar una excusa sobre una broma de mal gusto o un montaje, pero nadie lo escuchó. Los invitados comenzaron a murmurar, a buscar sus abrigos, a huir de la escena del crimen. Querían distanciarse del escándalo, de esa podredumbre que había contaminado la alta sociedad. Mientras los agentes se acercaban a Raúl y Gisela, las luces del salón parpadearon. El sistema eléctrico de la casa falló por un momento. Cuando las luces volvieron, el pánico se hizo evidente. Gisela, al ver un rostro familiar en la multitud, el de una prima que Amalia amaba, gritó a todo pulmón: «¡Ella está viva! ¡Amalia está viva! ¡Ella nos hizo esto!».
pero en el contexto del audio de la conspiración, su grito sonó como la última defensa desesperada de una mujer acorralada, no como una verdad. La arrestaron de inmediato, su hermoso vestido esmeralda contrastando con la rudeza de las esposas. El golpe final para Raúl no fue la llegada de la policía, sino la aparición de Fabián. Acorralado por los hombres de los prestamistas que habían aparecido en la fiesta buscando al hijo del millonario, Fabián irrumpió en el salón. Vio a su padre esposado, a Gisela gritando y a los invitados huyendo. Presionado por el pánico y creyendo que su padre y Gisela lo habían dejado solo ante sus deudas, Fabián señaló a Raúl ante los agentes y la multitud. Él nos obligó a hacerlo. Él me dijo que firmara los papeles de Amalia. Él planeó la muerte. La mentira de Raúl se desmoronó completamente. El hijo al que había utilizado para el fraude ahora se convertía en el testigo más convincente de la fiscalía, un soplón por pura desesperación. Desde la distancia, Amalia observó el caos. Vio cómo se llevaban a Raúl y Gisela, sus rostros desfigurados por el terror y la rabia. Vio a Fabián siendo apartado por los prestamistas, su futuro aún más incierto y oscuro que el de sus cómplices. El mundo que habían construido sobre su cadáver imaginario se había derrumbado estrepitosamente, como un castillo de naipes bajo un chorro de agua. La venganza de Amalia había sido completa, sin violencia física, solo con la implacable fuerza de la verdad y la manipulación psicológica. Habían querido convertirla en un fantasma, y ella había usado esa invisibilidad para desmantelarlos desde adentro. La última pieza de su rompecabezas fue un único y devastador correo electrónico. Fue enviado a los tres justo después de sus arrestos, a las cuentas de correo que Amalia sabía que revisarían sus abogados. El asunto del correo era simple, una sentencia. La última jugada. El cuerpo del correo contenía una línea helada, una burla final del espectro que pensaron haber enterrado. Aún estoy aquí, y ustedes no tienen nada. Amalia cerró su laptop, salió del pequeño y húmedo apartamento y caminó hacia la calle. El aire de la ciudad ya no olía a sal y podredumbre, sino a justicia recién horneada. Por primera vez en meses, Amalia se sintió ligera. Había recuperado no solo su fortuna, sino algo mucho más valioso, su vida y su dignidad. Ellos habían intentado quitarle todo, y ahora pasarían el resto de sus vidas mirando por encima del hombro, preguntándose si el fantasma de su víctima no volvería a aparecer, recordándoles que la única condena peor que la prisión es saber que el mal no triunfó. Amalia estaba viva, y ese era el final más feliz y justo que podía haber.